¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ivy Jacergánica Brocos. Soy abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y bombero voluntario en la compañía de bomberos horaria número 13 en el distrito de Chorrillos. En esta oportunidad vamos a comenzar dictando el curso Trabajador Cero Riesgos. Y antes de empezar, quiero decirles que si tienen alguna duda, consulta o algo más, creo que respecto al curso, me lo pueden escribir a mi correo, que es ivyjacer94@gmail.com. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema que es inducción de seguridad para el personal, que es el primer tema que vamos a desarrollar hoy día. El primer tema que vamos a desarrollar hoy día. Inducción de seguridad para el personal. Quiero comenzar comentándoles un poco acerca del curso. El curso se denomina Trabajador Cero Riesgo. Es un curso de capacitación que va a ayudar a evitar o a prevenir accidentes laborales y también enfermedades profesionales, creando conjuntamente condiciones de seguridad y higiene laboral. El objetivo principal de este curso es la acción justamente de corregir o poner bajo control los riesgos o peligros detectados y evaluados en la actividad o ambiente que se desempeñe todo profesional. Eso es más o menos el objetivo que tenemos al dictar este curso, que como ya les dije antes se denomina Trabajador Cero Riesgo. Si de repente escuchan que mi voz está un poco baja o un poco raro, es porque estoy con síntomas de gripe. En mi trabajo todo el mundo tiene gripe y pues ya saben que por el invierno y todo es inevitable que nos contagiemos. Sobre todo cuando uno va en los carros, en los buses, en el transporte público, en el día a día, ¿no? Vamos a comenzar como parte introductoria hablando de accidentes industriales. Ustedes ya deben haber escuchado o deben haber leído, porque este accidente industrial es solamente hace 2 años, ocurrió en Bangladesh, salió en noticias internacionales, salió en noticiero, inclusive si navegamos un poco en la web lo podemos encontrar. Es el colapso del edificio textil de Sabar, el año 2013 en la ciudad de Bangladesh, donde perdieron la vida en un promedio de 1.129 personas. Vamos a hacernos la idea, de repente no ven la imagen, o sí, si les han pasado las diapositivas, pero vamos a hacernos la idea de que hay un emporio comercial tipo Gamarra, ya, pero esto estaba en la ciudad de Bangladesh. Era como un emporio comercial, bastantes edificaciones de 8 o 9 pisos que quedaban en el centro de la ciudad de Bangladesh y que todas se dedicaban al comercio textil, había bancos, fábricas comerciales, fábricas de ropa independientes, entre otras más. Y en este caso había un edificio que se llamaba el Rana Plaza, que albergaba en su interior aproximadamente en un solo día más de 7.000 personas. Entonces, ¿por qué mencionamos el colapso del edificio textil de Sabar? Por una simple y sencilla razón, porque este accidente industrial se pudo haber prevenido. Esto ocurrió un 24 de abril del año 2013. Sin embargo, un día antes, el 23 de abril del 2013, se informó, el personal que trabajaba en este lugar informó de que en el edificio había unas grietas severas. A partir de la primera planta, el edificio presentaba unas grietas que definitivamente podían dejar inhabitable este lugar para que la gente pueda trabajar al día siguiente. Sin embargo, esto salió incluso en la prensa, es decir, el día 23, el personal que trabajaba ahí fue a los medios de comunicación y pidió que por favor revisaran o supervisaran en Rana Plaza. Sin embargo, la gente que trabajaba en el lugar, los que trabajaban en seguridad, en previsión, dijeron que era seguro volver el día siguiente y que podían laborar con normalidad. Y alrededor de más o menos las 9 o las 8, entre las 8 y las 10 de la mañana, fue una hora punta, el Rana Plaza colapsó y mató en su interior a 129 personas, murieron ese día y dejó más de 2.000 heridos. Entonces es un salto bastante grande y definitivamente es algo que se pudo haber prevenido, es un accidente industrial que se pudo haber prevenido. Esto fue hace 2 años nada más. Si quieren leer algo, investigar algo más acerca de esto, pues lo pueden buscar y ahí se van a dar cuenta inclusive que la gente que trabajaba en este lugar, o bueno, que trabajaba alrededor de ese lugar, porque esta es una edificación que queda, como les dije, casi un emporio comercial como el que nosotros tenemos acá, alrededor de Rana Plaza, que no sé si ustedes lo pueden ver, pero la diapositiva está totalmente destruido. Es una edificación de 8 pisos, un bloque de concreto total, y alrededor hay otros edificios más. Entonces la gente que trabajaba en estos edificios, en esos sitios que también son emporios comerciales, pues también comenzó a protestar para que de alguna u otra forma supervisen o tengan más cuidado en este caso con las medidas de seguridad, ¿no?
pero fueron duramente reprimidos. Si quieren lo pueden buscar en internet y bueno, pues no. Ustedes saben porque esto pues es por la dictadura que hay allá, ¿no? Inclusive uno de los dueños es un político allá en Bangladesh, entonces pues no prestaron atención a a los reclamos de las personas que trabajaban en los alrededores de este edificio que se llamaba Rana Plaza. Ahora también vamos a mencionar un accidente industrial, pero este ya pasó hace bastante tiempo, es en 1984, es una fábrica de pesticidas en la India. Esto ocurrió la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. La fábrica de pesticidas de Unión Carbide en Bhopal sufrió un escape de unas 40 toneladas métricas del gas tóxico MIC, que en realidad es el metilo isocianato tóxico, que se extendió por toda la ciudad en el centro de la India. Cerca de 500.000 de personas se vieron expuestas al escape. Es importante también mencionar este accidente industrial porque esto también se pudo haber prevenido, ya que una de las teorías que explican el por qué sucedió este escape de más de 40 toneladas métricas de gas tóxico MIC es justamente nos dice que en las tuberías que transportaban este gas tóxico no se dio un correcto mantenimiento o un correcto o no hubo una correcta limpieza en las tuberías que trasladaban este gas tóxico. Entonces, al no haber limpiado o no tener en cuenta condiciones de higiene o medidas de orden y limpieza, es que hubo este escape de 40 toneladas métricas. Esto fue como de la noche del 3, toda la madrugada, hasta de la noche del 2 de diciembre al 3 de diciembre, toda la madrugada, por lo cual había mucha gente que estaba durmiendo, y por eso es que fallecieron entre 7.000 y 10.000 personas solamente en la primera semana. Esto ocurrió del 2 al 3 de diciembre, por lo cual obviamente la gente no se dio cuenta que estaba inhalando este gas tóxico. Lamentablemente, en los siguientes 20 años, también esto ha traído secuelas. Han habido 25.000 personas que han perdido la vida a causa de esto, y además que las reparaciones civiles, que en este caso tuvo que dar el gobierno de la India a las personas, no se concretó. Y pues definitivamente es un accidente industrial que no debemos olvidar, porque al igual que el otro que vimos en Bangladesh, o que hicimos en Bangladesh, también se puede haber prevenido. El tercero que voy a explicarles ahorita no es un accidente industrial, pero sí fue un siniestro que en su momento nos hizo pensar acerca de las condiciones y medidas de seguridad que teníamos en los locales o centros de esparcimiento aquí en el Perú, sobre todo en Lima. Esto ocurrió en el año 2002, creo que todos ustedes lo deben recordar. Es el incendio de la discoteca Utopía, que, bueno, Utopía ya, como lo dijo el mismo alcalde de Surco, porque eso estaba, la discoteca Utopía quedaba en el distrito de Surco, como lo dijo, esto ya era una desgracia anunciada. El día 19 de julio del año 2002, la discoteca iba a organizar una fiesta, no sé si se acuerdan, eso fue algo muy conocido, muy sonado, salió en medios de televisión, salió en prensa escrita y todo, no tanto por el saldo de víctimas que tuvo, sino porque muchos de los jóvenes que habían asistido eran hijos de funcionarios políticos o gente que tenía cargos, ¿no? Entonces, fue muy sonado el incendio de la discoteca Utopía. Y como ya ustedes deben recordar, pues esa noche se organizaba un evento, una fiesta, que era el lanzamiento de una fragancia del diseñador Hugo Boss. Y pues, como parte del espectáculo, le había contratado a los animales de un circo, que eran un circo de México. Había contratado, o sea, este espectáculo no solamente involucraba a personas, sino también animales. Habían ahí un mono, bueno, mejor dicho, un chimpancé, un caballo, un león, un tigre de Bengala, y esto era solamente para darle el ambiente al lugar. Y definitivamente todos nosotros sabemos que involucrar animales en una fiesta de diversión, donde va a haber escasez de luz, de repente va a haber humo, va a haber bulla, pues puede tener a los animales con conductas que de repente los tornen un poco agresivos. Y con lo que pasó en el incendio de la discoteca Utopía, lamentablemente también no solamente resultaron heridas estas personas o murieron estos jóvenes que asistieron, sino también que fallecieron 2 de los animales que habían contratado para esa noche. También es importante recordar que Utopía, me acuerdo que Utopía recién había sido inaugurada ese año, en el 2002, en mayo del 2002. Entonces, para que
para que en este caso el incendio de la discoteca Utopía fuera el 19 de julio, quiere decir que no contaba con las medidas de seguridad suficientes y además es importante decir que no tenía una licencia de funcionamiento por parte de Defensa Civil. Entonces, que esa noche estén organizando un evento que querían albergar algo que tuvo más de 1000 asistentes, pues definitivamente todas las personas que asistieron estaban exponiendo su integridad al asistir a este evento. Utopía creo que no tenía más de 3 o 4 pisos y solamente tenía una puerta de salida, no tenía aspersores, no contaba con suficientes extintores, no tenía las salidas señalizadas y vamos a contar un poco lo que sucedió esa noche. Alrededor de la cabina donde se encontraba el DJ, que era el que iba a animar esa noche el evento, comenzaron a encender latas de benzina y como el techo que tenía Utopía era un falso techo de madera, al acercar las latas de benzina generó obviamente fuego y hubo muchos jóvenes que asistieron que pensaron que podían apagar este fuego, que en realidad era un amago de incendio, con licor o cerveza. Y entonces cuando le aventaron latas de cerveza, lo único que hicieron fue que esto se avive, que se propaga alrededor de todo el falso techo de madera que tenía. Inclusive Utopía tenía unas columnas que eran revestidas de plástico y que este plástico al quemarse producía un gas tóxico, lo cual hizo que los jóvenes al intentar escapar o al intentar buscar una salida, inhalaran este plástico que se estaba quemando, que se volvió un gas tóxico, y muchos de ellos perdieron el conocimiento. Entonces, las imágenes que nosotros vemos ahora de Utopía, es justamente eso, ¿no? Gente desorientada, gente que tiene síntomas de asfixia, personas que se quedaron tiradas a medio camino, y en realidad era por esto, porque no solamente estaba en este caso presente el fuego, sino también había lo que se denomina un material peligroso, ¿no? Un gas tóxico, que era lo que estaba generando síntomas de asfixia por inhalación. Bueno, esa noche habían alrededor de 1000 asistentes, y bueno, como ya lo mencioné antes, no habían salidas señalizadas, no habían otras salidas de emergencia, no había extintores, no había alarmas, no había dispersores de agua, no contaba con licencia de funcionamiento, habían involucrado animales en el evento, sobre todo animales que se considera que son salvajes. Entonces, todo esto era definitivamente, como lo dijo el alcalde de Surco en su momento, era una desgracia anunciada. Recuerden también que en esa época era presidente Alejandro Toledo y lamentó definitivamente lo que había sucedido con esos 29 jóvenes que murieron. No es una cifra muy elevada, pero definitivamente es una cifra significativa, y que por la magnitud que vimos, de las imágenes que vimos nosotros en los reportajes, nos hicimos una idea de cómo estaba la situación en los centros en los centros nocturnos, en los centros de esparcimiento, los centros a los que asistimos normalmente, o que tienen un aforo de repente, o que sobrepasan el aforo de personas. Y bueno, fue por esto que, fue también por esto del incendio de la discoteca Utopía, que cerraron 60 días estos locales que normalmente albergan gran cantidad de personas, que tienen gran concurrencia, los cerraron por 60 días para ver si contaban con licencia de funcionamiento, para ver si contaban con medidas de seguridad, para ver si tenían puertas señalizadas, entradas de emergencia, salidas de emergencia, entre otras más. Entonces, hablar del incendio de la discoteca Utopía no solamente hablar de un siniestro que ya pasó, porque fue en el año 2002, sino también darnos cuenta que fue como que una pauta, marcó como que una pauta para que nosotros podamos, o para que las sociedades entonces tomara conciencia acerca de esto, ¿no? Porque Utopía la inauguraron ese mismo año, en el 2002, en mayo del 2002. Y el 19 de julio ya teníamos todas nosotros las imágenes que vimos en los distintos canales, ¿no? Entonces, ya nos hacía pensar acerca de cómo iba el tema de prevención y seguridad en nuestro país. ¿Qué centros estábamos ofreciendo a la gente para que pueda ir, para que pueda de repente divertirse o pasar un rato con la familia, entre otras cosas? Y es por eso que Defensa Civil ya comenzó a ponerse un poco más estricto y comenzaron a estandarizar algunas de las normas. Y ahora, pues bueno, ya si ustedes quieren saber cómo son las inspecciones, pues lo vamos a mencionar quizás en otra clase, pero también está en la página de INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ahora vamos a hablar un poco de las estadísticas que están en nuestro país. Cuando hablamos de estadísticas, tenemos que 13 de cada 100 trabajadores en el Perú sufren accidentes laborales.
Ahora, las notificaciones según la actividad económica, definitivamente son muchas áreas las que podemos abarcar aquí. Ustedes saben que hay actividades que son de alto riesgo, actividades que son consideradas que no son de alto riesgo y que definitivamente también están dentro de un sector económico. Entonces tenemos actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler tenemos un 16,43%, en construcción tenemos un 11,3%, de accidentes laborales, tenemos comercio al por mayor y al por menor, que tenemos un 10,20%, explotación de minas y canteras, un 9,72%, servicios sociales y de salud, 4,36%, industrias manufactureras, 28,35%, entre otras actividades económicas más, que como ya les dije, pueden ser consideradas de alto riesgo, pueden ser consideradas, por ejemplo, no es lo mismo la labor que desempeña un profesor, que definitivamente también es una actividad que está considerada como un trabajo y que está en el sector económico, porque recuerden que no todo es considerado como trabajo. Cuando hablamos de derecho de trabajo, no hablamos en sí de todos los trabajos. Por ejemplo, un trabajo tiene que tener remuneración, tiene que estar subordinado, tiene que dignificar a la persona. Por eso, cuando escuchen de que una vez diga mi trabajo, no, eso no es un trabajo o no está considerado como un trabajo, porque se dice que el trabajo dignifica a las personas. Entonces tenemos varios sectores económicos aquí que sí están considerados dentro del área laboral o lo que se consideraría derecho laboral. Tenemos servicios sociales y de salud, 4,36%, y en otros tenemos un 5,37%. Los tipos de notificaciones más comunes, definitivamente los accidentes de trabajo se llevan el premio, son 94,16%, los accidentes mortales 1,09%, las enfermedades ocupacionales ocupan un 0,23% y los incidentes peligrosos 4,52%. Para que más o menos se hagan una idea de cuánto es el porcentaje, los accidentes mortales definitivamente se han reducido, pero lo que se busca es justamente reducirlos un poco más, porque se han dado cuenta ustedes que la cultura de prevención en nuestro país es algo que todavía está en camino, nos falta bastante. Ahora, notificaciones de accidentes de trabajo. ¿Quiénes se accidentan más? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí hay una estadística por año, no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí hay una estadística por año. En este caso tenemos que más se accidentan los hombres, ¿no? Hay una estadística, la última, por ejemplo, es alrededor de 1.000 accidentados en el mes de diciembre del año pasado, en los hombres, y en las mujeres 198. Entonces, los que más se accidentan, según las estadísticas que tenemos aquí del Ministerio de Trabajo, son los hombres. Notificaciones de accidentes de trabajo según forma del accidente. Tenemos que aquí, según la forma del accidente, el 13,56% representa las caídas de personas a nivel, o sea, lo que más tenemos nosotros los bomberos, ¿no? Cuando nos llaman a ambulancia. Nos dicen, normalmente, paciente 1041, ¿no? Herido por caída. Entonces nosotros ya sabemos que es una persona que a lo mejor se ha caído de una escalera, se ha caído de un nivel superior o algo, se ha accidentado. Es lo que normalmente hay. 13,56% es una cifra bastante baja a comparación de, por ejemplo, golpes por objetos, que tiene un 23,90%. También tenemos que hay esfuerzos físicos o falsos movimientos, 11,58%, aprisionamiento, atrapamiento, que puede ser de repente de un miembro superior, un miembro inferior, o inclusive de una misma persona, 8,52%, caída de objetos, que puede ser de altura, 7,28%, caída de personas de altura, o lo que podemos considerar, o bueno, lo que se considera trabajos de riesgo, ¿no? Cuando se desarrolla trabajos en altura, 5,21%, choques contra objetos, 3,6%, y otras formas, 24,40%. Ahora, notificaciones de accidentes de trabajo según el agente causante, es decir, según el agente que lo puede causar, como por ejemplo utilizar arma blanca, tenemos ahí un 7%, por andamios un 8%, muebles en general un 14%, tenemos vehículos o medios de transporte en general 25%, aunque esta cifra ha aumentado. Esto según el Ministerio de Trabajo, pero también sabemos nosotros, por lo que vemos ahora, este año hemos empezado con un año bastante accidentado. Deben haberse dado cuenta que en los meses de enero y abril ha habido muchos accidentes de tránsito.
en distintas carreteras, con buses interprovinciales. Recuerdo, no sé si se recuerdan, pero también un bus que estaban yendo a ver una conferencia. Ahí fallecieron muchas personas, por ejemplo. Tenemos que los accidentes de tránsito este año se han elevado, y eso también tiene que ver, por una parte, por las, no sé si se acuerdan, pero antes había una política que se llamaba, era el amigo elegido, que era en el caso de la gente que, por ejemplo, salía a pasear, salía a una fiesta o algo, y tenían que elegir, en este caso, a un amigo para que sea él el que no tome y maneje y los lleve y todos lleguen tranquilos y seguros a sus hogares. Ya, esa, por ejemplo, es una política que funcionó, dio buen resultado. Y hay otra también que hubo hace unos años, que era una revisión técnica en las carreteras. No era tanto una revisión técnica aquí en las pistas o algo que hacen los policías. No, era una revisión técnica que hacían en las carreteras. Me acuerdo que era un logo amarillo, ustedes ya se acordaron, pero era un logo amarillo redondo, no me acuerdo bien el nombre, pero, por ejemplo, eso también funcionó, aunque definitivamente era un costo más elevado porque tenían que hacer revisiones técnicas y eran, obviamente, buses interprovinciales, camiones, trailers y todos aquellos que utilizaban las carreteras, ¿no? Entonces, fue bueno, pero ya no está. Ahora no vemos muchas campañas, por ejemplo, que le hagan tomar conciencia a la gente acerca de los accidentes de tránsito. Están habiendo varios accidentes de tránsito, este año hemos comenzado con muchos, entonces creo que esa cifra va a subir. Ahora, sustancias químicas o plaguicidas, entre 3%. Por mal uso de escaleras, de repente mal manejo de escaleras, un 50%. De repente por resbalarse en el piso, 64%. Según el agente causante, esos son accidentes de trabajo nada más. Por máquinas y equipos en general, eso sí, un 122%. Herramientas, un 120%. Eso según el agente causante. Notificaciones de accidentes de trabajo según parte del cuerpo lesionada. Tenemos que lo que más se lesiona son los dedos de la mano, 20,02%. Cuando nosotros sabemos que utilizar guantes es algo primordial, dependiendo de la actividad que realizas, claro, ¿no? Puedes utilizar guantes de cuerina, puedes utilizar guantes de cuero, puedes utilizar los guantes que inclusive venden en Sodimac, que también se utilizan, son buenos. Hay guantes también que son tejidos. Entonces, hay variedad porque te puedes proteger la mano, de eso depende del fabricante. Hay varios precios también. Y bueno, lo que más se lesiona, o la parte del cuerpo más lesionada en este caso, son los dedos de la mano, ¿no? 20,02%. Seguido de los ojos, que tiene un 10,42%. Esto, cuando hablamos de los ojos también y hablamos de partes del cuerpo lesionadas, esto también incluye, por ejemplo, la lesión que puede haber en los párpados, en la órbita o en el nervio óptico. Cuando hablamos, bueno, ahora las manos, con excepción de los dedos, porque ya hemos dicho que los dedos de la mano son las partes del cuerpo más lesionadas, pero ahora vamos a hablar de las manos. Las manos también, obviamente, pero tienen solamente un 9,26%. O sea, es un porcentaje mucho menos que lesionarse los dedos de la mano. Ahora, región lumbosacra, eso quiere decir la columna vertebral y muscular adyacente, 7,11%. Ubicaciones múltiples, compromiso de 2 o más zonas afectadas, 6,12%. Ahora tenemos que en el pie, con excepción de los dedos, como ya lo hemos mencionado, tenemos un 5,96%. Otra parte del cuerpo lesionada también es la pierna, por ejemplo. Se puede lesionar la pierna. Esto 3,97%, la rodilla 3,80%, la cabeza 3,56%, entre otras más que ocupan un 29,78%. Eso según parte del cuerpo lesionado. Ahora, notificaciones de accidentes de trabajo según el agente causante. Aquí, por ejemplo, tenemos materias primas, 21%, puertas, portones, persianas, un 16%, con recipientes, un 16%, entre otras más que, por ejemplo, también ya hemos visto según el agente causante. Ahora, notificaciones de accidentes de trabajo según naturaleza de la lesión. Aquí tenemos que la lesión que más afecta a nuestros trabajadores peruanos son las contusiones. Ocupan 385%. Eso es lo que han reportado. Heridas cortantes, un 138%. Las heridas contusas, 105%. Los traumatismos internos, un 105%.
cuerpo extraño en los ojos, 76%, las quemaduras un 31%, luxaciones 7%, entre otras más. La que menos ocasiona lesiones, en el caso del Perú, son las intoxicaciones por plaguicidas, que apenas tienen un 1%, entonces son bastante mínimas, aunque hay que recordar algo también, que no todas las cifras se reportan al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos donde tú te accidentas y no lo reportan. Es decir, no lo reportan porque hay un tópico, hay un centro de salud cercano, hay una posta o algo, y entonces ellos consideran que no se debe reportar al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, sí se debe reportar porque esto a la larga nos va a ayudar a formar estadísticas acerca de cómo va el sistema de prevención en nuestro país o cómo... o en qué hemos empeorado, en qué hemos mejorado. Son cifras que definitivamente nos van a dar un resultado para que nosotros podamos guiarnos más adelante o podamos, en este caso, hacer un tipo de estudio. Y definitivamente intoxicación por plaguicidas puede que haya, pero se controla más en los mismos centros de trabajo. Se puede controlar más en los mismos centros de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que solamente aquí ocupa un 1%. Como ya les dije antes, se deben reportar, aunque hay empresas que definitivamente no lo reportan porque ellos mismos brindan en sus tópicos o centro de salud cercano la atención al trabajador, ¿no? Notificaciones de accidentes de trabajo según consecuencias del accidente. Tenemos que el accidente incapacitante ocupa un 68,27%. Cuando hablamos de un accidente incapacitante, debemos referirnos a tres tipos de aspectos. Puede ser un accidente incapacitante que te inhabilite temporalmente, uno que te inhabilite parcial permanente, otro que definitivamente te inhabilite total permanente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que, de acuerdo a eso, por ejemplo, también va a haber un nivel de pensión, ¿no? O te pueden dar un nivel de pensión, si es que de repente has sido un trabajador que ha sido afectado temporalmente, si es que de repente definitivamente nunca más vas a volver a recuperar tu puesto de trabajo también, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de seguros de trabajo. Entonces, tenemos que por accidente incapacitante hay un 68,27%. Entonces, es bastante importante esto porque, como te dije antes, se divide en tres. Aunque definitivamente, si es que no sé si pueden ver la estadística, pero eso es lo que ocupa más espacio. Luego tenemos los accidentes leves, que es de 30,58%. El accidente mortal, que es de 1,14%. Es decir, los accidentes mortales se han reducido un poco, pero definitivamente siguen ahí presentes, ¿no? No sé si podrán ver las diapositivas, pero por ejemplo aquí tenemos dos imágenes, que son imágenes, si no me equivoco, son de finales del año pasado, o del 2013, creo, 2014, más o menos de diciembre, por ahí son. Y ahí, por ejemplo, vemos que hay un trabajador que al parecer ha sufrido una caída de desnivel. También vemos en la siguiente imagen que ya lo están trasladando a un hospital. En este caso han ido enfermeros, han ido médicos, porque ahora el Estado está promoviendo una política que ya ustedes se deben haber dado cuenta, ¿no? El CIS, el programa Juntos, el SAMU, entre otros más. Pues hay un sistema que es el Sistema de Atención Médica de Urgencias, o también conocido como SAMU, que definitivamente vienen ya trabajando juntamente con este gobierno de turno, ¿no? Que primero se pensó que se podía implementar en las comisarías, pero se dieron cuenta que no. Y son personal rentado, que está conformado por médicos y enfermeras. Ahí, por ejemplo, vemos de que definitivamente ellos iban a poder aplicar una vía, van a poder poner suero, de repente poner un tanque de oxígeno, entre otras cosas más, porque son médicos y enfermeras que han estudiado para eso, tienen su cartón, su certificado, como ustedes quieran decirlo, y van a saber cuál es el trabajo que van a realizar. Aquí tenemos otra imagen también, si es que no sé si lo pueden observar, pero en este caso es un trabajador. Por eso se dice que es importante cumplir en este caso cuando te dicen que no lleves anillos, que no uses barba, cuando utilizas un implemento de protección personal o un equipo de protección personal, como tú quieras decirlo, justamente por esto, porque en el caso de este trabajador tenía su anillo, en este caso de casado, obviamente en uno de sus dedos de la mano, y al parecer una de las herramientas le apretó la mano y hizo que este anillo le aprisione el dedo completamente. Entonces, el trabajador no quería que se dañe el anillo, no quería que lo rompan, porque era su anillo, su árbol de matrimonio.
y pues está ahí intentando, no sé si pueden ver la foto, pero está intentando sacarlo, y bueno, al final no se pudo porque cuando tienes un objeto que está presionado ante el dedo, pues el dedo se va a comenzar a hinchar más, y tenerlo ahí más tiempo no es recomendable, pues. Entonces, definitivamente lo único que da era cortar y bueno, al final entendió. Aquí hay otra foto que es un accidente un poco más fuerte. Es una persona que ha sufrido una caída de desnivel y se ha golpeado la cabeza y parte del brazo y lo están atendiendo. Ahora, notificaciones de enfermedades ocupacionales por meses de certificación médica reportada. Tenemos que los que más sufren de enfermedades ocupacionales, los que más reportan las enfermedades ocupacionales no son las mujeres, sino son los hombres. Ahí, por ejemplo, hay una estadística que lo muestra por meses. Esa es una estadística del año pasado. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que hay un boletín, que es el boletín que manda el Ministerio del Trabajo, y ahí, por ejemplo, podemos, si es que ustedes están interesados en buscar más datos, pues también lo podemos encontrar ahí. Y otra de las cosas que debemos informar cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, tenemos que en el año del 2014 la enfermedad ocupacional que afectó a más trabajadores peruanos ha sido la enfermedad conocida como silicosis, que ustedes ya lo deben haber escuchado, es una enfermedad muy conocida, y que, bueno, vamos a explicar un poco qué es la silicosis, en qué consiste y a qué personas afecta más. Como ya deben saber, la silicosis es una enfermedad que afecta definitivamente a los pulmones. Es causada por respirar polvo que contiene pequeñas partículas de sílice cristalina. Esto afecta más, por ejemplo, a la gente que trabaja en minería, o inclusive a la gente que también trabaja de repente utilizando pintura, otros abrasivos, o que trabaja con arenisca, albañería. Esto también, por ejemplo. Actividades como cortar, romper, aplastar, perforar, triturar, o cuando se efectúa la limpieza abrasiva de estos materiales, pueden producir polvo o o pueden hacer que se desprendan en el aire pequeñas partículas de este polvo de sílice y hacer que la persona lo inhale. Definitivamente, como estas partículas son tan pequeñas y están en el ambiente, tú no las vas a poder sentir si es que, por ejemplo, estás pintando o estás lijando algo. Entonces, al aspirarlas, estas se van a ir acumulando en los pulmones. Otra cosa importante que debemos decir de eso es que la reacción que tú puedas tener ante algo no va a ser igual a la de otra persona. Por ejemplo, hay personas hay personas que pueden presentar silicosis solamente en meses y otras que les puede tardar años. Entonces, definitivamente no es igual para todos nosotros, ¿no? Ahora, los tipos de silicosis. Existen 3 tipos de silicosis: silicosis crónica, silicosis acelerada y silicosis aguda. La crónica es, por lo general, se presenta después de 10 años de contacto con niveles bajos de sílice cristalina. Ese es el tipo más común de silicosis. La silicosis acelerada resulta del contacto con niveles más altos de sílice cristalina y se presenta de 5 a 10 años después del contacto. La silicosis aguda puede presentarse después de solo semanas o meses de estar en contacto con niveles muy altos de sílice cristalina. La muerte ocurre en los pocos meses, los pulmones se ahogan en su propio fluido. Es por eso que te decía que no todos tenemos un nivel de exposición igual. Hay personas que pueden reaccionar ante este polvo de silicosis o este polvo de pequeñas partículas de silicosis, personas que pueden reaccionar en semanas, otros en meses, otros en años. Entonces, definitivamente, eso va a depender también mucho de con qué salud estés tú entrando a trabajar o en qué condiciones de salud estés tú ocupando un puesto de trabajo. Es por eso que ahora hablamos mucho también de los exámenes médico-ocupacionales. De repente, los exámenes que te piden cuando vas a postular a un trabajo, los exámenes que te piden cuando te van a ascender, cuando te vas a retirar, entre otros exámenes más, que es muy común ahora que los pidan. Los exámenes médico-ocupacionales son algo que ahorita está exigiendo la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, definitivamente, la salud de una persona cuando se presenta un trabajo o cuando está desarrollando una actividad económica depende mucho de va a depender mucho del tipo de salud con el que tú estés trabajando, ¿no? Si es que de repente tienes tus defensas bajas, tienes un nivel de hemoglobina bajo o algo, eso también va a jugar definitivamente a tu favor o en tu contra si es que
dependiendo cómo estás anímicamente y también de salud. Recuerden que cuando hablamos de salud también hablamos de 3 aspectos. Hablamos de un aspecto mental, emocional y obviamente un aspecto también físico. Eso también lo vamos a mencionar un poco más adelante. Debe haber un equilibrio entre esas 3. Ahí recién podemos hablar de salud. Los síntomas que, en este caso de la silicosis, pueden no aparecer en las primeras etapas de la silicosis crónica. De hecho, la silicosis crónica puede no ser detectada durante 15 o 20 años. Algunos síntomas que, por ejemplo, se pueden ver o puedes notar al tener silicosis es dificultad para respirar, obviamente porque está afectado entre los pulmones, una tos fuerte, debilidad, debido a que la habilidad del cuerpo de combatir infecciones puede ser debilitada por la sílice en los pulmones. Es posible que aparezcan otras enfermedades, como la tuberculosis, por ejemplo, puede ser una enfermedad oportunista, como se les denomina, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria, entre otros más. Estos síntomas, por ejemplo, a lo largo del tiempo te pueden causar la muerte, ¿no? En pocas palabras, tenemos que es la silicosis, se produce por la aspiración de polvo de sílice libre cristalizada, como te lo dije antes, pequeñas partículas, afecta a los pulmones disminuyendo la capacidad respiratoria. El resultado, los pulmones pierden elasticidad y los alveolos pulmonares se endurecen. Cuando también hablamos de esta enfermedad, que el año 2014 batió récord porque afectó a muchos de los trabajadores peruanos, tenemos que cuando hablamos de silicosis definitivamente va a influir el tamaño de las partículas, la cantidad de sílice cristalina que hayas aspirado o el polvo de sílice cristalino que hayas aspirado y sobre todo el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estuviste elaborando de repente expuesto a aspirar polvo de sílice o partículas pequeñas de sílice? Esto también va a influir, por ejemplo. Ahora vamos a mencionar los accidentes de tránsito, que te lo mencionaba antes también, que te lo dije antes, ¿no? En el Perú, cada día mueren casi 11 personas víctimas de los choques y atropellos, o conocido como accidente de tránsito. Debes haber visto inclusive que a veces cuando quieres cruzar una pista, ahora están las líneas blancas, o como lo conocen, ¿no? Algunos parrillas, están las líneas, y antes de que cruces, en una parte de la vereda te dice esta cifra, ¿no? Casi 11 personas mueren al día víctimas de accidentes de tránsito en el Perú. Entonces, ¿esto es para qué? Simplemente para concientizar a las personas. También debes recordar que en este 2015, o bueno, ya desde hace algunos años se viene diciendo que se están implantando papeletas a los peatones. Ya no solamente las papeletas son a los que en este caso manejan los vehículos, los de transporte público o privado, sino también a las personas. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos casos en donde las personas exponen su propia integridad al cruzar una pista cuando definitivamente el semáforo está en rojo para ti. Eso es algo que, por ejemplo, en el derecho penal, se conoce como imputación a la víctima. Si tú eres una persona mayor de edad, en tus facultades, que definitivamente sabes manejar el lenguaje simbólico, tienes buena vista, escuchas y todo lo demás, o sea, es una persona que está en sus facultades, y cruzas una pista cuando el semáforo está en rojo para ti, te estás exponiendo a que te suceda un peligro, te estás exponiendo a accidentarte. Entonces, si una persona, o bueno, si el vehículo en el que venía una persona manejando, te atropella, pues esa ya no es culpa del señor que te atropelló, esa ya es tu culpa, porque tú estás exponiendo tu integridad a que te ocurra algo, a que te generes un propio daño. Entonces, eso es algo que se llama imputación a la víctima. Eso ya se está viendo justamente porque ya tenemos muchos casos de personas que han tenido, como se dice, la culpa a ellos y no tanto el chofer. Entonces, cuando hablábamos de las papeletas al peatón, en este año solamente en el 2015, más o menos en el periodo de enero a marzo, ya se habían puesto 216 papeletas. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de las personas o muchos de nosotros los peruanos cruzamos las pistas sin ni siquiera fijarnos si hay un semáforo o si hay un puente, o si el semáforo está en luz roja, en luz verde, no, simplemente las personas exponen su integridad y cruzan. Aunque ya cuando más adelante te pase algo te vas a dar cuenta justamente de esto, ¿no? Imputación objetiva, imputación a la víctima. ¿Por qué? Porque tú como persona, como ciudadano, como ciudadano, te estás exponiendo a que te ocurra un daño. Entonces, tenemos que el 60% de las muertes es por imprudencia de los peatones, quienes cruzan las avenidas sin respetar los cruceros peatonales o utilizar los puentes. Ya debes haber visto muchas veces también que en las noticias salen personas cruzando la pista
y allá, o sea, y más o menos a 1 cuadra, 2 cuadras hay un puente. Aunque si el puente quedara más lejos, igual no hay justificación, porque al fin y al cabo es tu integridad. Si, inclusive una vez entrevistaron a un señor y el señor dijo, bueno, si tiene plata, que me atropelle. Y no es tanto así, porque nosotros debemos tener conciencia de que no siempre podemos quedar bien o que de repente vamos a tener secuelas que vamos a arrastrar de por vida. Entonces las personas deben ser un poco más conscientes al momento de que van a cruzar una pista o de que o inclusive también, no solamente si vas a cruzar una pista, si vas a manejar un vehículo. Hay algo que se llama seguridad vial y manejo defensivo. Eso también, por ejemplo, si quieres manejar a la defensiva, ¿no? Hay consideraciones que debes tener. Eso creo que lo vamos a ver también en otra clase. Lo vamos a explicar un poco más. Ahora, los accidentes de tránsito en los últimos 10 años hemos tenido que nos ha dejado como saldo más de 35.000 fallecidos, entre 45.000 y 50.000 heridos. Ya debes recordar todo que hay una foto que es de Orión, Orión que es una empresa de transporte que ya no debería circular en Lima porque tiene, no solamente invade impuestos, sino también que tiene bastantes juicios y no ha cumplido con las indemnizaciones a las víctimas. Y Orión sigue circulando. Y bueno, definitivamente yo nunca me he subido en Orión porque yo no voy para, no sigo la ruta que sigue, en este caso, estas justas, esta línea de transportes, pero la gente que sí, que sí conozco, que sí va en Orión, pues me dicen de que ni siquiera respetan si tienes un carro universitario o si tienes un carro de bombero, ¿no? La gente que trabaja para esta empresa definitivamente es el reflejo de lo que nosotros vemos en la televisión, ¿no? Cuando quieren entrevistar al chofer, al cobrador de estas empresas, que accidentes han tenido muchos, televisados bastantes, y pues faltan el respeto, quieren agredir a los policías, entre otras cosas más, ¿no? Es algo que vemos y que definitivamente creo que Orión ya no debería circular en nuestras pistas, es un peligro para todos. Aquí, por ejemplo, tenemos otros accidentes. Ahí tenemos uno de un señor que lo han atropellado, lo están atendiendo, lo están inmovilizando. Y aquí hay otro que definitivamente es otra realidad lamentable que tenemos en el Perú. Hay personas que de repente a ustedes les gusta salir en bicicleta o algo. No hay muchas ciclovías en Lima. Por ejemplo, en Lima Sur, que es donde yo vivo, en Miraflores hay una ciclovía. Sin embargo, si uno se va a Barranco, la ciclovía se va perdiendo. Y si uno llega a Chorrillos, ya no hay ciclovía. Entonces, la gente que quiere ir manejando bicicleta, la gente deportista, encuentra este problema. Porque tienen que invadir veredas. Y las veredas, bueno, los que somos ya adultos, los que caminamos con cuidado o tenemos esa idea de salir a la calle con tranquilidad, de no volver lesionados o no terminar en un hospital, que andamos siempre alertas, pues definitivamente podemos salvarnos, como se puede decir, de una moto o una bicicleta. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, no. A mí me tocó un 14 de febrero atender a un niño que había sido atropellado por una bicicleta. Un ciclista que, como ya no hay ciclovía en esa parte de Chorrillos, por la playa, por una parte de la playa, había estado manejando velocidad. Y me acuerdo, bueno, era un 14 de febrero. Este niño había ido con su familia y todo para la playa y recién acababa de bajar del taxi. Y bajó emocionado, cruzó para la vereda y nuevamente retrocedió hacia la pista y luego nuevamente se metió intempestivamente a la vereda y fue cuando este ciclista no pudo frenar y lo atropelló, ¿no? Lo que decía el ciclista era que el niño se había ido ya para la pista, entonces él creía que ya no iba a volver, pero el niño regresó hacia la vereda y lo atropelló. El niño era tan flaquito que le fracturó la pierna, imagínense. Y no pesaba nada el niño, era como levantar una pluma. Y tenía creo que 9, 10 años. Y bueno, eso es algo que vemos, ¿no? Porque ese ciclista, por ejemplo, no tuvo la intención de generarle un daño a este niño. No lo quiso atropellar o no le quiso causar una lesión con la bicicleta. Sin embargo, la gente que estaba en el lugar llamó a la policía y todo, vino la policía. Nosotros, mientras trasladábamos al niño al hospital, porque no se le puede trasladar tampoco a cualquier lugar, no todos los hospitales o clínicas tienen pediatras, entonces teníamos que llevarlo hasta el hospital del niño. Y con los baches y todo, el niño pues estaba gritando toda la ambulancia, obviamente le dolía la pierna y todo. Pero detrás de nosotros venía la policía con el ciclista. Y no sé si en opinión de ustedes, pero en mi opinión, creo que él no tuvo la intención de causarle un daño.
Entonces, que ahora le quede una denuncia, le quede un antecedente, definitivamente es algo que es injusto, porque tú no has salido, bueno, y el chico había salido manejando la bicicleta sin DNI. ¿Por qué? Porque estaba saliendo a manejar bicicleta. Obviamente uno no va a ponerse a pensar de que voy a accidentarme o puedo lesionar a otra persona porque está simplemente saliendo de repente a dar una vuelta, a manejar. El chico no tenía DNI y lo trataban como si fuera un delincuente, los policías, y no era la situación, él no había tenido la intención de causarle un daño. Pero bueno, la policía en ese aspecto es un poquito más terca, y igual querían que el chico que iba a pagar los gastos del niño y todo del hospital, pero igual la policía no, querían que vaya a la comisaría, examen toxicológico, lo que le llaman el alcoholímetro, y definitivamente era una persona que se le veía que estaba sana, que no estaba, como se dice, pasado de copas, no había tomado. Entonces era un poco injusto, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también cómo va, cómo va esto de, cómo va la situación para los ciclistas. Imagínense si solamente con un vehículo estamos con varios problemas con la policía y todo, imagínense solamente al manejar una bicicleta o algo, en todos los problemas que te puedes meter. Y bueno, en la segunda foto vemos que han atropellado a un ciclista. Lamentablemente parece que es una persona que ha fallecido. Bueno, son dos personas, parece que una de ellas ha fallecido. No sé si ustedes pueden ver las diapositivas. Y bueno, casos como este hay varios, ¿no? Hay otro también, por ejemplo, que deben haber visto de una señora que era bombero, que un vehículo embistió la parte de atrás de la bicicleta, ella perdió el control de la bicicleta y otro vehículo la atropelló. Ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Esta señora, que sí la llegué a conocer, Gladys Santana, no sé si lo deben recordar, salió en los noticieros y todo. Ella era ciclista, ella manejaba bicicleta creo que desde los 15 años, inclusive la vez que nos fue a visitar a nosotros llegó con su grupo de ciclistas, y es lamentable ponerse a pensar que los choferes que están en nuestro país o la gente que maneja en nuestro país saca su licencia de conducir en cualquier lugar y sale a la calle a hacer competencia o carreras de autos y termina matando a gente que definitivamente son inocentes. Entonces, bueno, los accidentes de tránsito en el Perú son algo de cada día, inclusive en ambulancia también. Es creo que lo tercero que más atendemos ahora, porque como les dije antes, lo primero que siempre es heridos por caída, eso hay a cada rato. En una tarde puede haber hasta 2, 3 salidas por eso, en una ambulancia. Otra de las cosas que también se está viendo bastante es el robo los asaltos que se dan, pero por arma blanca. Ya nos ha tocado atender a nosotros también como compañía accidentes, mejor dicho, gente que ha sido lesionada con arma blanca, y bueno, en una oportunidad también me tocó atender a un señor que había sido herido por arma de fuego, ¿no? La delincuencia común y la delincuencia organizada en nuestro país está creciendo a números que ya nuestras leyes no pueden manejar. Ustedes lo deben haber visto, ustedes también lo deben saber, deben de haberlo visto en noticias, alto al crimen, en su propio barrio, en sus propios distritos. Es algo que ya se ha generalizado demasiado y que con las leyes que tenemos, bueno, las leyes creo que están bien, lo malo es la inaplicación que tenemos, ¿no? Tenemos unos malos operadores jurídicos que son los jueces, que bueno, es que lamentablemente estamos así. Uno no puede aplicarle una norma que no sea favorable al delincuente o al reo. Uno tiene que siempre buscarle algún tipo de beneficio o algo, y eso creo que ahí está mal. Deberíamos reducir todo eso. Es por eso que esa es la segunda causa que tenemos ahora más en ambulancia, y la tercera, pues definitivamente los accidentes de tránsito, que lo vemos a cada rato. Ahora, nuestro país no tiene estadísticas unificadas de accidentes e incidentes de trabajo, ya que no hay un organismo que centralice estos datos. Tenemos que, por ejemplo, hay un reporte, ahí se arma un boletín anual, por ejemplo, ¿no? La policía arma uno, el Ministerio de Salud arma otro, el Ministerio de Trabajo arma otro. Sin embargo, no tenemos unas estadísticas unificadas, unas estadísticas que, por ejemplo, nos digan, en el Perú, en el año 2014, estas son las estadísticas por mes, inclusive las estadísticas están retrasadas. Si ustedes lo intentan buscar, se van a dar cuenta de eso. Hay veces que tú ya estás, por ejemplo, me acuerdo que estábamos como que en febrero y recién estaban las estadísticas de diciembre del 2014 y ya estábamos en 2015, entonces hay un retraso en eso. Pero definitivamente también crear como que un organismo de control ahí con todo sería solamente crear más burocracia. Pero bueno, no tenemos datos unificados, no tenemos un solo organismo que reporte todo esto.
Los accidentes laborales y o enfermedades de los trabajadores le cuestan al Estado unos 500 millones al año en subsidios. Eso es aproximadamente lo que se gasta. Algunos implementos de seguridad que se venden en los grandes supermercados del país no cumplen con los estándares exigidos, pero los empleadores los compran porque son más baratos. Eso lo hemos visto muchísimas veces, de repente ustedes también, inclusive lo han vivido. Yo he vivido esto, por ejemplo, intentando equipar, en el caso de los bomberos, me estafaron con un equipo de protección personal, algo que se llama EPP, que también vamos a hablarlo de esto, vamos a hablar de los equipos de protección personal más adelante. A mí me estafaron con uno de estos, porque me dijeron que era bueno y todo, me dijeron que era nuevo, al final no, era usado, era de Ecuador, esos equipos amarillos, me lo compré y la verdad es que no sirvió mucho, porque después me enteré que creo que era chino, entonces saben que los productos chinos y los productos europeos hay una gran diferencia entre los dos. Cuando hablamos de implementos de seguridad, tenemos que, por ejemplo, los empleadores a veces intentan conseguirlo más barato, o a veces ni los compran, y es por eso que, por ejemplo, vemos por la Javier Prado a gente pintando edificios o limpiando ventanas que ni siquiera tiene un arnés o ni siquiera tiene un casco, o si tienen un casco, parece que es un casco simplemente de plástico, esos que hacen las empresas estas que se dedican a la producción del plástico. Entonces, definitivamente es un implemento de seguridad que no te está protegiendo. La implementación del sistema de seguridad en el trabajo es un tema costoso, porque se necesita la implementación de personal especializado como médicos ocupacionales y otros. Bueno, hablar de sistemas de seguridad en el Perú todavía definitivamente nos falta bastante, y por eso es que ustedes deben haber escuchado lo que vamos a mencionar ahorita.